la sesión del día de hoy. Bien. ¿En qué quedamos la vez pasada? La vez pasada quedó como un poquitico cortado el tema por cuestión de tiempo, porque digamos que no alcancé a discutir en totalidad el tema que tenía planeado para ese día. Hoy pretendo como concluirlo y avanzar hacia nuestro gran objetivo, que es el método de Gauss-Jordan. Para contextualizar a Andrés también, en este momento estamos trabajando sobre un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Tal vez estés familiarizado con él. Yo siempre digo que este tema a veces o en muchas ocasiones se ve en el colegio, tal vez no con la profundidad teórica que se ve acá, pero sí de repente se alcance a ver y uno más o menos logra como entender la idea de lo que se propone. Entonces es posible que Andrés lo hayas visto en alguna clase en tu colegio o lo hayas visto en algún momento. Entonces de repente lo de hoy no va a ser como tan extraño. ¿Me decías algo, Andrés? Pues que el tema más o menos lo he alcanzado a tocar, pero no mucho. Listo, pues entonces voy a tratar de dar un contexto rápido, rápido. La idea es coger un sistema de ecuaciones lineales de cualquier tamaño, es decir, de cualquier cantidad de ecuaciones y de variables, y solucionarlo. En ese proceso de solución de los sistemas de ecuaciones lineales, nosotros entramos en un proceso de, de escalonamiento de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me escuchan bien? Escuché un pitido raro. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, ¿cuál sería la idea? Permítanme un segundo. La idea sería, y eso era como lo que estábamos comentando en la sesión de clase anterior, que yo tengo un sistema de ecuaciones lineales. Permítanme un segundo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí. Yo no los escucho, permítanme un segundo, creo que es esto. Listo. Listo. Ahora sí, hábleme a alguien para saber si lo puedo escuchar, por favor. Sí, sí le escucha, profe. Sí, señor. Listo, gracias. No, yo sé que pronto ustedes sí, pero es que yo no los estaba escuchando, tenía un problema con los audífonos, me tocó desconectarlos. Entonces, vamos. Entonces les estaba mencionando, el proceso que nosotros vamos a desarrollar es, dado un sistema de ecuaciones lineales, convertirlo en lo que en las clases anteriores hemos definido como un sistema escalonado reducido, utilizando exclusivamente cierto tipo de operaciones, lo que se conocen como las operaciones elementales. La vez pasada miramos por encima algunas de esas operaciones, me quedó faltando una en detalle, entonces quiero como retomar. La idea es que cuando yo tenga la representación matricial de un sistema, yo puedo, en ese proceso de escalonamiento, utilizar tres tipos de operación. La primera operación que puedo utilizar es intercambiar filas, es decir, yo puedo coger en esta representación matricial, por ejemplo, la segunda fila e intercambiarla con la tercera fila, como hicimos en este ejemplo, y dense cuenta que para este ejemplo, este proceso me convierte el sistema en un sistema escalonado reducido. Cumple con todas las propiedades que habíamos discutido en las sesiones anteriores.
Entonces, este es un tipo de operación que podemos utilizar. ¿Quién llegó, perdón? Listo. Bien. Otro tipo de operación que podemos utilizar es coger una fila y multiplicarla por un número distinto de cero. Es decir, dentro de ese proceso de escalonamiento, nosotros podemos en algún momento, si así lo requerimos, coger una fila completa, como en este caso de acá, y multiplicarla, por ejemplo, por un medio. En este caso cogimos la segunda fila, la multiplicamos por un medio, y esto logró que este sistema, que no era escalonado reducido, se convirtiera en un sistema que sí era escalonado reducido. Entonces quiero que vean que las operaciones que se proponen, que esas operaciones elementales, en algunos ejemplos muy específicos, en un solo paso, logran escalonar el correspondiente sistema. En este caso, con el intercambio de filas, ya me quedó arreglado. En este caso, con la multiplicación de la fila, también me queda arreglado o escalonado el sistema. Y el último tipo de operación que nosotros vamos a entrar a discutir es lo que se conoce como multiplicar una fila por un número distinto de cero y sumársela a otra fila. Este es otro tipo de operación permitido en ese proceso de escalonamiento. Es decir, en ese método de Gauss-Jordan, donde lo que queremos es escalonar los sistemas de ecuaciones lineales, un proceso o un movimiento que nosotros podemos realizar es coger toda una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra fila. Quiero que miren cuidadosamente este ejemplo que estoy presentando para que entendamos correctamente el funcionamiento de esa operación. Este sistema de acá no es un sistema escalonado reducido, porque si ustedes miran cuidadosamente, en esta columna hay un pivote y sobre esa columna no todos los elementos son iguales a cero. Este 4 de acá no debería estar ahí si el sistema fuera escalonado reducido. En este caso, para producir ese escalonamiento, la propuesta o la operación que uno puede utilizar es la siguiente. Si yo cojo la segunda fila y la multiplico por -4 y se la sumo a la tercera fila, miren lo que sucede. Y quiero mostrar esta operación con muchísimo detalle. Lo que yo hago es coger, en este caso, cada elemento de la segunda fila, lo voy a multiplicar por -4. Ya les voy a explicar por qué escogí ese número en este ejemplo. Y después de hacer esa multiplicación, a cada componente de la tercera fila le voy a sumar el resultado de esa multiplicación. Es como coger este de la segunda fila, lo multiplico por -4 y después de multiplicar se lo sumo a la tercera fila. Lo mismo con este de acá. Este 1 lo multiplico por -4 y después de multiplicarlo se lo sumo al correspondiente en la tercera fila. Y así con todos los elementos de la segunda fila para posteriormente sumárselo a todos los elementos de la tercera fila. Entonces miren cómo queda. Aquí me quedaría -4 por 0 en la segunda fila, pues da 0. Más el 0 de abajo, pues sigue siendo 0 y por lo tanto esta componente de la tercera fila se queda igual. Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir otra vez? ¿Qué parte? En donde comienza a multiplicar -4. Digamos en -4, ¿con cuáles multiplicas? ¿Con una sola fila o con todas?
Mira lo que dice acá. Cogemos toda la segunda fila, la multiplicamos por -4 y se la sumamos a la tercera fila. ¿Sí ves acá lo que está diciendo? Entonces, lo que yo hago es coger este -4 y lo multiplico en cada componente de la segunda fila y después de esa multiplicación al resultado se lo sumo a la tercera fila. Es decir, es como coger cada uno de la segunda fila, multiplicarlo por -4 y sumarlo abajo. Es muy parecido a ese proceso de eliminación que discutíamos con los sistemas de 2 por 2. Entonces lo que yo hago es 0 por -4, por ejemplo, da 0. Más 0 sigue siendo 0. Entonces la tercera fila en la primera posición no se modifica. ¿Sí me hago entender un poquito mejor, Brian? Sí, señor. Entonces, digamos, los pivotes, esos no se multiplican. No, no. Ya voy a entrar a aclarar eso. Lo que pasa es que en la segunda fila yo multiplico por -4, pero yo no voy a modificar la segunda fila. Lo que yo hago es como multiplicar internamente, sin escribirlo, y luego al sumar a la tercera fila es donde yo escribo el resultado. Es decir, yo lo que hago es decir, cojo el número, lo multiplico por cada componente, hago esa multiplicación, se la sumo a la fila donde vaya a sumar y el resultado lo pongo en esa correspondiente fila en la que sumé. Es decir, yo voy a modificar solamente esta tercera fila. La segunda fila va a permanecer exactamente igual. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, ¿Sí señor, me estoy muchas haciendo gracias. entender? Sí, profe, Dime. ya. Sí, ya Listo, lo pues. entendí. Listo, pues. Entonces vuelvo y repito. Miren lo que pasa. -4 por 0 da 0. Más 0 sigue siendo 0, porque 0 más 0 da igual a 0. Entonces, este de acá se queda igual. -4 por 1 da -4. Y -4 más el 4 que está aquí abajo, pues da igual a 0. Entonces, este de aquí abajo se convierte en un 0. En esta tercera, -4 por el 0 de la segunda fila, porque estamos multiplicando los de la segunda fila, me da 0, más 1, pues sigue siendo 1, entonces aquí me queda el 1 sin modificar, y en este caso de acá, -4 por 4 da -16, y -16 más 8, pues simplemente me da -8. Y entonces el resultado de esa suma se pone aquí en esta posición. ¿Sí es claro cómo salió este resultado de acá? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero puntualizar en algo que le acabo de decir a Brian. Miren esta notica que tenía aquí abajo. Cuando yo aplico este tipo de operación, es decir, donde yo multiplico una fila por un número y se la sumo a la fila que se multiplica no se modifica. Es decir, yo aquí multipliqué la segunda fila por -4, pero la segunda fila no la cambié. La segunda fila permanece igualitica. Lo que cambia es la fila a la que se suma. Es decir, por acá como que yo hago mi multiplicación, pero no la escribo, pero cuando le sumo a la tercera fila, esa operación me modifica la tercera fila. Y miren que en este caso, y por eso escogí el -4, cuando yo realicé ese proceso o esta operación, me eliminó este 4 de acá, porque yo multipliqué -4 por 1, me dio -4, y al sumárselo al 4 de abajo, me lo canceló y me quedó el 0 de acá. Y este sistema de acá sí es escalonado reducido. Si ustedes miran la parte de la izquierda, que es donde uno revisa que sea escalonado reducido,
se cumplen con todas las 4 condiciones que a mí me estaban pidiendo. Entonces, aquí escogí el -4, o escogí precisamente este número, para poder poner un 0 acá y que me quedara escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, Sí, profe. profe. Listo, pues. Bien. Entonces, quiero que tengamos en cuenta el contexto de lo que vamos a tratar de hacer. Yo tengo 3 tipos de operación. Estos 3 tipos de operación son como los movimientos que podemos hacer dentro del proceso que vamos a desarrollar posteriormente. Es decir, a mí me dan un sistema de ecuaciones lineales cualquiera. Aquí voy a mostrar este de acá. Por ejemplo, este. Y yo quiero convertirlo en un sistema escalonado reducido, pero lo voy a hacer utilizando solamente operaciones elementales. Es decir, lo voy a hacer y lo único que tengo permitido es intercambiar filas o multiplicar una fila por un número o multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Esa es la propuesta del método de Gauss-Jordan. Coger un sistema cualquiera y a partir de una secuencia, porque no es en un solo paso siempre. Los ejemplos que mostré se podían hacer en un solo paso, pero en general toca utilizar muchos pasos y muchas operaciones elementales para poder coger este sistema y convertirlo en un sistema escalonado reducido. Esa es como el planteamiento del juego, por decirlo de alguna forma, que propone el método de Gauss-Jordan. Me dan un sistema cualquiera y yo, utilizando solo ese tipo o esas 3 operaciones, voy a tratar de llevarlo a su forma escalonada reducida. Naturalmente aquí empiezan a emerger un montón de preguntas y yo voy a tratar como de darle debida respuesta a esas preguntas, porque así como está planteado, esta descripción suena muy general. Es decir, a mí me dicen, bueno, coja este y usted aplíquele unas operaciones y conviértalo en un sistema escalonado reducido. Pero entonces la pregunta más natural es, bueno, ¿y por cuál operación empiezo? Luego, ¿cuál operación aplico? Luego, ¿qué debo hacer? Por decirlo de alguna forma, ¿en qué orden debo realizar esas operaciones elementales? Esa es como la primera pregunta que debería emerger en este contexto. Y la respuesta que les voy a dar de manera inmediata va a ser un poco insatisfactoria, porque la respuesta es, depende del sistema. En algunos sistemas, y ustedes lo pueden ver en estos ejemplos de aquí arriba, en algunos sistemas sirve intercambiar filas, en otros sistemas sirve multiplicar por un número, en otros sistemas sirve multiplicar una fila por un número y sumársela en otra fila. En otros sistemas se va a necesitar primero intercambiar y luego multiplicar una fila por un número. En otros sistemas se va a necesitar primero multiplicar una fila por un número y luego multiplicarla y luego sumársela a otra fila. Es decir, acá a priori no se les puede dar o no existe como una secuencia de los pasos que ustedes deban desarrollar en cualquier sistema de ecuaciones lineales. Y eso puede hacer esto un poco frustrante, porque entonces ustedes ven esto y dicen, bueno, ¿y por dónde arranco para realizar ese proceso de escalonamiento que me pide el método de Gauss-Jordan? Entonces, lo primero que les quiero decir, y como les digo, esta respuesta puede sonar un poco insatisfactoria, pero
no se angustien que trataremos como de irla matizando, es si a ustedes les dan un sistema, o sea, mejor dicho, lo que no les puedo dar es como una secuencia de pasos que funcione para cualquier sistema de ecuaciones lineales. Lo que sí les puedo dar es como la idea de cómo debería irse desarrollando de manera general el proceso de escalonamiento. Y esa idea está consignada en esta frase que tengo escrita acá. Lo que me están diciendo ahí es que para poder hacer el escalonamiento, una manera de hacerlo es utilizar lo que se conoce como el pivoteo. Ya más adelante con un ejemplo o con varios ejemplos, les voy a explicar cuál es esa idea del pivoteo, pero a grandes rasgos, lo que uno trata de hacer es como ir construyendo o buscando los pivotes en cada columna, es decir, cojo la primera columna, busco el pivote, ya les digo cómo buscar ese pivote, y les explico cómo se puede determinar dónde poner el pivote. Y una vez yo encuentro el pivote, yo puedo, esto me quedó separado, permítanme lo pongo todo en un rengloncito, o en una hojita por lo menos. Y una vez yo encuentro el pivote, es decir, una vez yo determino dónde va el pivote en cada columna, en esa columna elimino todos los demás elementos. Es decir, convierto en cero todo lo demás que aparezca en esa columna. Y entonces la idea es ir desarrollando como este proceso de ir buscando pivotes y de ir eliminando todo lo demás que no sea pivote en la columna, y luego pasar a la segunda columna y luego pasar a la tercera columna. Y de esa forma uno va construyendo el escalonamiento del correspondiente sistema. Esta es, a grandes rasgos, la idea general de cómo uno debería proceder para aplicar el método de Gauss-Jordan. Naturalmente, esto es una idea muy general, pero digamos que es una idea que si uno la entiende bien, le permite a uno identificar qué paso debe aplicar en un momento determinado. Ahora, para realizar ese proceso, naturalmente, solo vamos a utilizar operaciones elementales. Entonces, no olviden cuáles son las operaciones que podemos realizar. Podemos intercambiar filas, podemos multiplicar filas por números y podemos multiplicar filas por números y sumársela a otra fila, modificando solamente la fila a la que se está sumando. Entonces, quiero que miren cuidadosamente en este ejemplo la manera de proceder. Y vamos a tratar de aplicar esta idea que como que estructura el método de Gauss-Jordan. Entonces voy a mostrarles en este ejemplo. Tengo este sistema de acá y quiero que miren, y voy a utilizar una simbología muy particular que espero que no los confunda. Entonces quiero que miren la idea. Yo tengo este sistema de ecuaciones lineales. 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a 10. 3x1 más 4x2 más 6x3 igual a 20. Y menos 4x1 más 2x2 menos x3 igual a 15. Lo primero que voy a hacer,
naturalmente es coger este sistema y escribir su representación matricial. Entonces yo les hablaba a ustedes, y yo creo que en esto ya no debería haber ningún problema, en que a la hora de construir la representación matricial, lo único que hacemos es escribir este mismo sistema sin las variables dentro de una matriz y con una línea vertical separando el símbolo de igualdad. Es decir, la representación matricial es simplemente coger los coeficientes del correspondiente sistema. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, Esto no es profe. nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Aquí es donde empieza lo realmente nuevo. ¿Qué me decía Gauss-Jordan? ¿O qué me decía esta estrategia? Me decía, lo primero que vamos a hacer es tratar de buscar los pivotes en cada columna. Entonces quiero que miren, en esta primera columna, el pivote uno comúnmente lo trata de poner aquí, en esta posición. Porque comúnmente, o mejor dicho, casi siempre, en un sistema escalonado reducido, el 1 de la primera columna va en esta posición. Entonces, lo primero que uno hace es tratar de coger esta posición y convertirla en 1, utilizando exclusivamente alguna operación elemental. Aquí la operación elemental, digamos que recomendada, pero no es la única forma, y ya vamos a ver en otros ejemplos que no es la única forma de lograr eso, es darnos cuenta que si yo aquí tengo un 2 y lo quiero convertir en un 1, la forma más sencilla es coger toda esa primera fila y multiplicarla por un medio. Eso es una operación permitida. Yo puedo multiplicar toda una fila y multiplicarla por el mismo número. Entonces, en este caso, como mi propósito es convertir esto en 1, pues multiplico toda esta primera fila por 1, por un medio, perdón, y entonces me quedaría un medio por 2 da 1, un medio por 2 también da 1, un medio por 4 da 2 y un medio por 10 da 5. Y entonces en este primer paso, en esta primera operación elemental, la primera fila se modifica, me queda de esta forma y acá ya tengo el pivote que necesitaba para esa primera columna. ¿Sí es claro lo que hice ahí? Sí, profe. Dime. Pero igualmente, haciendo esa operación con la primera columna, a la hora de pasarlo, aunque a un sistema matricial escalonado reducido, no nos sirve, ¿no? Lo que Porque pasa es no va a que no hemos cumplir con las... terminado. Ah, Lo que ok. pasa es que no hemos terminado. Por eso yo les decía que es que esto no siempre es en un solo paso. Yo les decía a ustedes que esto tiene, en la mayoría de los sistemas, uno tiene que ir desarrollando operación tras operación hasta llegar al escalonamiento. Es decir, si lo que me estás diciendo es que este sistema no está escalonado o reducido, tienes toda la razón. Pero estoy empezando a generar ese escalonamiento. La idea es que posteriormente le voy aplicando otras operaciones hasta que me quede escalonado reducido. ¿Sí me hago entender, Brian? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, quiero que vean esto, o quiero que entiendan esto, como una secuencia de movimientos arrancando desde la matriz inicial, que es la del sistema de ecuaciones, y que tiene como propósito terminar en un sistema que sea escalonado reducido.
Naturalmente, como bien dice Brian, aquí nos falta un montón de trabajo para hacer, pero yo me doy cuenta de lo siguiente. De acuerdo a lo que dice Gauss-Jordan, lo primero que hago es buscar el pivote en cada columna. Aquí ya lo conseguí. Y luego lo que me dice es, donde encuentre pivote, todo lo demás lo voy a convertir en cero. Para realizar ese procedimiento de convertir todo lo demás en cero, lo que se utiliza en general, y yo diría que casi siempre, por no decir siempre, son operaciones de tipo 3. Cuando digo operaciones de tipo 3, me refiero a este tipo de operación de multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Entonces, quiero que miren cómo funciona. Quiero que miren cómo funciona cuidadosamente. Yo había logrado convertir esto en 1. Ahora yo quiero que todo lo demás se convierta en 0 en esa columna. Es decir, no es que todo se me convierta en 0, sino que en esa columna, excepto el pivote, todo lo demás se convierta en 0. La estrategia propuesta es utilizar esa operación que me dice multiplique una fila por un número y súmesela a otra fila. En este caso, lo que uno hace comúnmente, y es, vuelvo y repito, lo que casi siempre funciona, es mirar cuál es el número que quiero eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar este 3. Y entonces yo voy a coger la primera fila, que es donde está el pivote, lo voy a multiplicar por un número para que al sumárselo a este 3 se convierta en un 0. Y el candidato natural, evidente para ese proceso, es el número menos 3. Porque si yo multiplico menos 3 por 1, me da menos 3, y al sumárselo a este 3, menos 3 más 3 va a dar 0. Entonces, de alguna forma, la manera de seleccionar el número con el cual voy a eliminar este numerito de acá es, una vez ya tenga el pivote, considerar el negativo del número que quiero eliminar. Entonces, si aquí hay un 3, entonces multiplico la primera fila por menos 3 y se la sumo a la segunda fila. Y cuando hago ese proceso, miren lo que sucede, para ver si entendemos bien la operación. Miren que es, cojo la fila 1, la multiplico por menos 3 y se la sumo a la fila 2. Aquí escribo esta simbología para no escribir todo el texto de qué es lo que estamos haciendo. Me pareció una simbología muy sugestiva porque uno ve claramente qué es lo que le están pidiendo hacer. Cojo la fila 1, la multiplico por menos 3 y se la sumo a la segunda fila. Entonces miren cómo funciona. Menos 3 por 1 da menos 3, más 3 da 0. Y entonces este queda convertido en 0. Miremos la siguiente posición. Menos 3 por 1 da menos 3, más 4 da 1, y entonces este se convierte en un número 1. Menos 3 por 2 da menos 6, más 6 da 0, y entonces aquí este se convierte en 0, y menos 3 por 5 es menos 15, más 20 es igual a 5, entonces este de acá se convierte en 5. Noten nuevamente que esta operación no me altera la primera fila, que es la que se está multiplicando, me altera es la segunda fila, que es a la que se está sumando. Entonces, al realizar esta operación de multiplicar la primera fila por menos 3 y sumársela a la segunda fila, esto es lo que me queda. Y conseguí lo que buscaba.
que este numerito de acá, que era un 3, se convirtiera en un número 0. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Dime. Siempre va a ser el objetivo hacerlo a reducir el sistema. Sí, No importa, digamos, el orden en que utilicemos las funciones, las tres reglas, ¿sí? sí, no importa, no importa. Tienes toda la razón. Pues, Ahora, pues, lo que digamos, yo estoy mostrando es lo que a mi parecer es lo más conveniente en cuanto a organización. Pero si tú quieres arrancar de otra forma, lo que me importa es que tú llegues a la reducción, al escalonado reducido. Eso es como lo que interesa acá. No importa si utilizas otro orden, siempre y cuando solo utilices operaciones de estos tres tipos. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? sí, sí, señora. Listo, pues. En esto yo quiero ser muy honesto, muy honesto. Lo que les estoy mostrando es, vuelvo y repito, lo que yo considero, y en eso conmigo coinciden muchas personas, es decir, por ejemplo, los libros de texto, lo que yo considero que es la manera más eficiente de desarrollar ese escalonamiento, utilizando operaciones elementales, claro está. Algunos de ustedes dirán, no, pues yo más bien prefiero como buscar el 0 por acá y luego tratar de poner un 1 por acá. Pueden hacerlo y siempre y cuando lleguen a una forma escalonada reducida, maravilloso. Pero, y en esto yo sí quiero ser como muy claro, a mí me parece que si uno no arranca de esta forma como yo estoy arrancando, uno se puede terminar enredando un poquito. Pienso yo, es mi opinión. Es decir, tal vez alguno de ustedes en este momento diga, uy, pero este man, ¿por qué arrancó haciendo eso? Si yo más fácil hubiera cogido, no sé, hubiera eliminado este de acá y luego hubiera buscado el pivote por acá. En algunos ejemplos, si ustedes no arrancan de esta forma organizada, se terminan enredando un montón. Entonces, mi recomendación es, sin tratar de ser autoritario, que traten de utilizar esta organización que proponen precisamente Gauss-Jordan. Pero, vuelvo y repito, aquí lo que importa es escalonarlo. Si ustedes logran hacerlo utilizando otro orden para las operaciones elementales, maravilloso. No tengo ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Nos habíamos quedado acá. Voy a tratar como de exhibir este ejemplo hasta el final. Nos vamos a descansar 10 minutos y luego sigo mostrándoles ejemplos, tratando de seguir como esta organización para que vean cómo es el funcionamiento en diversas situaciones. Entonces, permítanme terminar este ejemplo hasta donde lleguemos al escalonamiento reducido y vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerden que la idea es, una vez consigo el pivote, elimino todo lo demás en esa columna. Entonces, en este caso, yo puedo o me falta eliminar este 4. Yo puedo utilizar, y de hecho es lo recomendable, nuevamente una operación de tipo 3. Para los que les suene raro eso de operación de tipo 3, me refiero al orden en que las presenté. Las operaciones de tipo 1 eran intercambiar filas, las operaciones de tipo 2 eran multiplicar filas por números, las operaciones de tipo 3 son multiplicar filas por número y sumárselas a otra fila. Entonces, acá sigo la misma idea. Si yo aquí quiero eliminar este menos 4, pues cojo la primera fila, la multiplico por 4
para que al multiplicar por este 1 me quede 4, y se la sumo a la tercera fila, de tal forma que este 4 con este menos 4 se va a eliminar, porque 4 más menos 4 me va a dar igual a 0. Y eso es efectivamente lo que pasa acá. Miren que yo cojo 4 por la primera fila, se la sumo a la tercera, entonces es 4 por 1, 4, más menos 4 pues da 0, 4 por 1, 4, más 2 pues me da 6, 4 por 2 me da 8, más menos 1 me da 7, 4 por 5 da 20, más 15 da 35. Y acá ya logré eliminar toda la primera columna, lo que uno llama pivotear toda la primera columna. Aquí tengo el pivote y todo lo demás es igual a 0. ¿Sí voy claro hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Sí. Bien. ¿Qué viene a continuación? Y quiero que me presten mucha atención a esto. 5 minutos más cierro este ejemplo y podemos descansar, pero en estos 5 minutos quiero que estén muy concentrados en lo que voy a decir. Lo que yo tengo que hacer a continuación es, de acuerdo a lo que decían aquí arriba, es en la siguiente columna, es decir, en la segunda columna, en esta de acá, buscar el pivote. Si ustedes recuerdan bien, cuando hablábamos de la forma escalonada reducida, una propiedad me decía que el pivote tiene que estar en la fila de abajo, a la derecha del pivote de la fila de arriba. Es decir, yo no puedo poner el pivote acá, pues porque no sería un pivote, porque el pivote es el primer elemento distinto de 0, y este pivote de esta fila ya está acá. Y yo tengo que poner el pivote a la derecha. No estrictamente a la derecha, o sea, no siempre va a ser exactamente acá, pero lo que sí me importa es que se vaya corriendo a la derecha a medida que yo vaya bajando. Eso me indica que el pivote debería estar o debería tratar de buscarse en esta posición. Entonces, en esta posición, siempre y cuando se pueda, la idea es que esto quede convertido en un número 1, porque en todos los pivotes siempre tiene que haber un número 1. En este caso, no hay necesidad de hacer nada para que aquí me quede 1, porque eso ya me había quedado de los procedimientos anteriores. Pero si aquí, por ejemplo, hubiera un 3, pues para convertirlo en 1, multiplico toda la segunda fila por 1/3. Cuéntame. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Quién me va a decir algo? No, profe, se me activó el micrófono por eso. Listo, pues. Bien. Listo. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que acá me quede un 1. Es decir, que me vaya quedando como el escalonamiento, que se me vaya formando como la escalerita con pivotes. Los pivotes son como los bordes de la escalera y en esos pivotes tiene que haber un 1. Entonces aquí la idea es que me quede 1 acá. En este caso, este 1 ya lo saqué gratis. Pero si no hubiera un 1 acá, sino por ejemplo hubiera un 3 o hubiera un 5, pues yo puedo convertir esto en 1, y eso es una posibilidad, multiplicando toda la segunda fila por por 1/3, por ejemplo, si aquí hubiera un 3, o por 1/5, si aquí hubiera un 5. Lo importante es que esto yo lo pueda convertir en un 1 con alguna operación elemental. En este caso, no tuve que hacer mucho,
simplemente ya venía el 1, entonces ya tengo mi pivote acá, en esta segunda posición de la segunda columna, y una vez tengo el pivote, elimino todo lo demás. Entonces, ¿cómo elimino todo lo demás en esta columna? Pues sigo la misma idea de los casos anteriores, sigo con la idea del pivoteo. Lo que pasa es que ahora el pivoteo lo voy a hacer desde la segunda fila. Es decir, voy a multiplicar la segunda fila por un número y se la voy a sumar a la otra fila o a las otras filas para eliminar tanto este 1 como este 6. Entonces, miren qué hago. Cojo la segunda fila, la multiplico por menos 1, este menos indica menos 1, puedo escribirlo acá si alguno lo confunde, menos 1 por la fila 2, dime. Ok, pero pues se me saltó el micrófono. Bien. Menos 1 por la fila 2 más la fila 1. Es menos 1 porque yo tengo que eliminar este, pero lo voy a hacer con el pivote en la segunda fila. Entonces, cuando hago ese procedimiento, miren que aquí me queda menos 1 por 0, da 0, más 1 sigue siendo 1 en la primera fila, menos 1 por 1 da menos 1, más 1 da 0, menos 1 por 0 da 0, más 2 me sigue quedando 2, y aquí me queda menos 1 por 5 da menos 5, y menos 5 más 5 pues me da el 0 de acá. Entonces cuando aplico esta operación se me elimina este 1 de acá en esta parte y naturalmente se me cambia toda la primera fila. ¿Sí es claro este proceso hasta aquí? Sí, señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Yo quiero aquí hacer un comentario. Aquí voy a terminar de mostrarles todo hasta el final. Cuando uno hace este proceso, la idea es que yo voy haciendo el escalonamiento y que cuando yo voy haciendo ese escalonamiento, lo que ya me quedó escalonado, como por ejemplo en este caso la primera, no se me vaya a alterar. Es decir, si yo ya arreglé la primera columna, que aquí ya me quedó arreglada, la idea es que los procesos siguientes no me modifiquen eso que ya tenía arreglado. Por eso es que estas operaciones funcionan tan bien. Miren que cuando multiplico o aplico esta operación, esta columna no se modifica, sigue siendo 1, 0, 0. Y si aplico la siguiente operación, que es multiplicar la segunda fila por menos 6 y sumársela a la tercera fila para eliminar este 6, miren que en el resultado la primera columna sigue estando escalonada y ahora se me escalona también la segunda columna, porque al eliminar este 6, aquí abajo me queda 0, aquí arriba me queda 0, y entonces me queda arreglada la segunda columna sin haber dañado la primera columna. Menos 6 por la fila 2 más la fila 3, entonces me queda menos 6 por 0, 0, más 0, 0, menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0. Dime. Dime, John Alexis. De la primera fila. ¿Me escuchas? ¿Me No te escuchas? escuché. Cuéntame ahora qué pasó. Bueno, te decía que en ese paso, donde estamos eliminando de la primera fila el 1, Sí. que está, podríamos sumarla o restar la segunda fila de la primera fila.
Pero eso es precisamente lo que estamos haciendo, O sea, ¿no? sería un- Eso no es lo que estamos haciendo a grandes rasgos, porque decir que multiplico la fila 2 por -1 y se la sumo a la primera fila es a grandes rasgos restarla, ¿sí o no? Ok, sí. Es a grandes rasgos lo mismo, solo que escrito como una operación elemental, pero es a grandes rasgos lo mismo. Es coger -1 por este 1 y mira, se me elimina el 1 de acá. Es como restar, ¿no? Es como restar la primera fila con la segunda y el resultado escribirlo en la primera fila. ¿Sí o no? Es que creo que yo lo hice como al revés porque me estaba dando algo diferente. O sea, cogí F2, no sé, F1. Ah, pero no. Es que lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que las operaciones permitidas son estas de tipo, las que hemos mostrado anteriormente. Y esa operación solo se puede representar multiplicando una fila por un número y sumándosela a otra fila, de tal forma que la que cambie sea la otra fila. Es decir, cuando yo digo que multiplico la fila que multiplico -1 por la fila 2 y se la sumo a la fila 1, la que cambia es la fila 1. Lo que tú me estás diciendo es como coger la fila 1, multiplicarla por -1 y sumársela a la fila 2, pero en ese caso me estarías cambiando es la fila 2. Me estarías cambiando en donde se suma la correspondiente matriz. Por eso es que esa operación te va a quedar enredada. Entonces es mejor verlo siempre como cojo la fila, la multiplico por un número y se la sumo a otra fila y modifico solamente la fila a la que vaya a sumar. ¿Sí me hago entender, Alexis? Ok, sí, perfecto, profe. Y es mucho mejor así, pienso yo. Pienso yo porque si uno empieza como a meter otro tipo de operación, posiblemente no funcione bien. O sea, esas tres operaciones, esas estructuras de las tres operaciones garantizan que esto funciona bien. Si uno se sale a utilizar otro tipo de operación, es posible que no termine llegando bien al resultado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Vamos acá. Entonces, quiero que miren los últimos dos pasos. En el siguiente paso, yo debería conseguirme el pivote acá para que me quede el escalonamiento. Y la manera de conseguirlo es multiplicando por un séptimo toda la tercera fila. Entonces, cuando multiplico toda la tercera fila por un séptimo, este me queda 0, bueno, me queda 0 por un séptimo 0, 0 por un séptimo 0, 1 por un séptimo da un séptimo, 5 por un séptimo da 5 séptimos. Yo prefiero que lo dejen como fraccionario, no que lo escriban decimal. Me parece más cómodo para manejar después. Y luego, lo único que me queda faltando es eliminar este 2. Y para eliminar este 2, como aquí está el pivote en la tercera fila, pues multiplico la tercera fila por -2 y se la sumo a la primera fila. Entonces me queda -2 por la fila 3 más la fila 1. Miren que no se altera nada de lo anterior. Lo que cambia es que -2 por 1 me da -2, más 2 da 0. Este cambia y pues también cambia lo que va después de la línea vertical. Ustedes tienen que tener en cuenta que estas modificaciones afectan toda la matriz. Entonces, -2 por 5 séptimos da -10 séptimos, más 0 daría -10 séptimos. Y cuando llegamos acá, aquí está el sistema escalonado reducido. Este cumple con todas las 4 condiciones que habíamos mencionado en aquella ocasión. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien. Muy Bien, largo. profe. Listo. Entonces, antes de irnos a la pausa,
antes de irnos a la pausa. Qué pena que la haya alargado como tanto, pero es como para haber dejado concretado el ejercicio. Ustedes deben tener en cuenta que deben utilizar solamente operaciones que tengan la estructura que aparece acá. Entonces, o intercambian filas, con lo que eso significa, o multiplican una fila por un número, y eso modificará la fila, o al utilizar esta operación, que a veces es como la más extraña, porque es como la realmente nueva, pero por otro lado es la más útil de todas, porque es la que consigue eliminar, conseguir los ceros dentro del escalonamiento. Siempre manéjenla de esta forma: multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila, y alterar solamente la fila a la que están sumando. Si lo manejan de otra forma, es decir, si modifican la fila que está multiplicando, o si hacen al revés de sumar la fila y luego multiplicar, no, con casi total seguridad, esa operación no les va a generar o va a ser un movimiento erróneo dentro del proceso de escalonamiento. Estas operaciones no son caprichos, y la manera como se definen no son caprichosas. Se usan solo esas tres reglas porque esas son las que me garantizan que lo que voy a sacar al final efectivamente sea la solución del sistema. Cuando en este sistema me queda escalonado de esta forma, es decir, donde todas las columnas tienen pivote, lo de la derecha es la solución del sistema. Este sería X1, este sería X2 y este sería X3. Entonces, la garantía de que efectivamente esto quede bien solucionado es que solo utilicen operaciones como están definidas en la parte de arriba. Bien, son las 9:05. Quisiera que tomáramos una pausa de 10 minuticos. Entonces, por favor, pues vayan y descansen. Nos vemos a las 9:15 y continuamos con más ejemplos de este proceso de Gauss-Jordan. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Sí, sí, Alexis. Si tú coges los números de la derecha, en este caso particular, los números de la derecha, y los reemplazas en el sistema, este como X1, este como X2 y este como X3, deberían satisfacerse todas las ecuaciones del sistema. ¿Listo, Alexis? Si quieres puedes hacer esa comprobación. Sí, sí, precisamente ya voy a mirar. Listo. Listo, pues entonces déjame, te lo pongo hasta el final. Aquí está, para que puedas mirar el resultado y verificar. Ok, ¿Listo? listo, gracias, profe.
¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. ¿Cómo te fue con la comprobación, Alexis? Bien, bien, profe, sí. Pues ¿Sí? no la hice todas, la hice en la primera y me dio. Ah, no, tienes que hacer, o sea, para comprobar realmente, tú vas a comprobarla en todas las tres. O sea, Pues, si tú quieres realmente comprobar, tú vas a comprobar en todas las tres ecuaciones del sistema. Entonces, si quieres posteriormente, lo verificas, pero tiene que hacerse, o sea, si lo vas a comprobar, para estar completamente seguros, tienes que hacerlo sobre las tres ecuaciones. Con una sola ecuación no basta. ¿Listo, ok, Alexis? bueno, Listo, pues. Bien. Yo quiero aquí como hacer algunas puntualizaciones y aclaraciones antes de continuar con el siguiente ejemplo. Lo primero que yo quiero clarificar es que no esperen que siempre la forma escalonada tenga esta forma de acá. Tal vez uno de los, no sé si llamarlo errores, de los aspectos más usuales cuando se empieza a enseñar este tipo de sistemas es hacer creer que siempre van a quedar así escalonaditos, como en estas escaleras perfectas, por decirlo de alguna manera. No olviden que en el sistema o en los sistemas escalonados reducidos hay una gran diversidad de ejemplos de ese tipo de sistemas. Y puede haber algunos sistemas que no, pero que lleguen a otro sistema que también sea escalonado reducido. Por eso yo me centré tanto en esa definición de escalonado reducido, porque esa definición es la que da la pauta para determinar cuándo terminó el proceso de Gauss-Jordan. Cuando aquí me quede escalonado reducido, así no tenga exactamente esta forma, ahí habremos acabado ya el procedimiento del método de Gauss-Jordan. Quiero hacer como esa puntualización para que no se metan en la cabeza que siempre, siempre, siempre va a quedar de esta forma. Cuando queda de esta forma, la solución son estos valores de la derecha. Y de la misma forma que lo mencionó Alexis, ustedes lo pueden comprobar en el correspondiente sistema. Quiero que miremos otro ejemplito donde cambian algunos de los pasos, pero manteniendo siempre la estructura. Entonces, es un ejemplito que no está del todo completo, pero quiero como mostrar los aspectos claves de ese procedimiento. Los vacíos, ustedes tratarán de completarlos para verificar si efectivamente estamos entendiendo este proceso de escalonamiento. Quiero que miren este sistema de acá. 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a 10. 3x1 más 6x2 más 8x3 igual a 20. Y x1 más 2x2 menos x3 igual a 15. Esta es la representación matricial de ese sistema. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa representación. El primer paso, el primer movimiento, lo que uno llamaría como la apertura de este proceso de Gauss-Jordan, es que este de aquí arriba quede convertido en 1. Y para que quede convertido en 1, hay más de una forma. En eso, digamos que hay bastante variedad de procedimientos
para lograr que este quede convertido en 1. Una forma de hacerlo sería multiplicar toda la primera fila por 1/2, y en ese caso, pues aquí me quedaría 1, y también pues modificaría todos los elementos de esa fila. Esa es una alternativa válida, pero en este ejemplo particular, yo puedo hacerlo de otra forma que puede ser incluso más eficiente. Yo me doy cuenta que aquí abajito hay un 1 en la tercera fila, y yo sé que yo puedo intercambiar filas, porque intercambiar filas es una de las operaciones permitidas en este procedimiento. Entonces, en este ejemplo, en el primer paso, que el primer paso sigue siendo convertir esto en 1, yo puedo utilizar otro tipo de operación distinto al del primer ejemplo. En este ejemplo, yo puedo aprovechar que aquí hay un 1 y hacer el intercambio de las correspondientes filas. Entonces, aquí lo que yo hago es intercambiar la primera fila con la tercera fila y me queda de esta manera. Y ya en este momento tengo el pivote que estaba necesitando. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces es para que vean, y por eso yo soy muy insistente en que en esto no hay como una única forma de manejar las operaciones elementales. Yo les decía a ustedes la vez pasada que esto es como un juego donde hay unas reglas, hay un propósito, y siempre hay reglas. Lleguemos a cumplir con nuestro propósito, pues no importa la forma en que utilicemos esas reglas. Entonces, en este caso, yo puedo, ¿por qué no?, intercambiar filas. Eso está permitido y eso me permite conseguir rápidamente el 1. A continuación, de acuerdo a la estrategia que nos hemos planteado, nosotros vamos a tratar de eliminar este 3 y este 2. Y el proceso reproduce lo que hicimos en el ejemplo de arriba. Cojo la primera fila, la multiplico por -3 y se la sumo a la segunda fila, y con eso voy a eliminar este 3 de acá. Y en este caso, y esto se acostumbra a hacer para economizar tiempo, en la misma matriz puedo realizar este otro proceso. Cuando uno tiene operaciones de tipo 3 que nacen en la misma fila, es decir, esto nace de la fila 1 y esto también, uno puede realizar varias operaciones en un mismo tablero, por decirlo de alguna forma. Entonces no hay necesidad de escribir como hicimos aquí arriba, separado primero esta operación y luego esta otra, sino que en un mismo tablero yo puedo aplicar siempre y cuando sean operaciones de tipo 3 y siempre y cuando sean operaciones de tipo 3 que nazcan de la misma fila, yo puedo aplicar las operaciones al mismo tiempo, es decir, sobre el mismo tablero, porque están afectando filas distintas. Esta está afectando la fila 2, esta está afectando la fila 3, es decir, siempre a la que se suma es la fila que se está afectando. Entonces yo puedo hacer las dos operaciones en el mismo tablero. Pues miren cómo queda de rápido. Cojo la primera fila, la multiplico por -3 y se la sumo a la segunda fila y me queda esto de acá. Por favor, verifiquen la operación. Y en ese mismo tablero puedo de una vez multiplicar la primera fila por -2, la multiplico por -2 pues para eliminar este 2 de acá, y se la sumo a la fila 3 y la fila 3 me queda de esta manera. Por favor, verifiquen que las operaciones estén correctamente ejecutadas. ¿Sí es claro lo que se hizo ahí?
¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Es decir, si a ustedes les parece más cómodo, pueden hacer el paso intermedio. Es decir, como decir, primero elimino el 3 de la segunda fila y entonces aplico esta operación, menos 3 por la primera fila más la segunda fila. Entonces me queda 0. Aquí me queda menos 3 por menos 2 da 6. Menos 6 más 6 da 0. Y menos 3 por menos 1 da 3, más 8 da 11. Y menos 3 por 15 da menos 45, más 20 da menos 25. Entonces aquí hago la primera operación para eliminar este 3 de acá y luego hago la siguiente operación para eliminar este 2 de acá. Pero como les digo, y esto es más que nada para aquellos que son como ágiles con la interpretación de las operaciones, cuando tengo varias operaciones de tipo 3 que afectan a filas distintas, yo puedo hacer todo eso en un solo tablerito. Pero si lo quieren ver más detallado y cuidadoso, esto es lo que hicimos para llegar acá. Primero multipliqué la primera fila por menos 3 para sumársela a la segunda fila y después le multipliqué menos 2 a la primera fila para sumársela a la tercera fila. ¿Sí estamos de acuerdo hasta donde está sombreado con el proceso que se realizó o alguien tiene algún inconveniente? No, profe, todo está claro. Aquí estamos reproduciendo el mismo pivoteo que hicimos en el ejemplo anterior. Una vez aquí tengo el 1, procedo a eliminar todos los demás elementos de esa columna. Miremos qué pasa acá con la segunda columna. No olviden que la idea es que en la medida de lo posible, siempre y cuando se pueda, convertir de acá en un 1. En el ejemplo anterior, tuvimos la suerte que el 1 ya estaba dado. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 3, pues multiplico por un tercio y me queda cuadrado el 1. Multiplicar por un tercio es lo mismo que dividir por 3, por si lo quieren ver de esa forma. Lo mismo que multiplicar por un quinto es dividir por 5, por si lo quieren ver de esa forma. Entonces, acá, si tuviera un 3, pues multiplico por un tercio. Si tuviera un 5, pues multiplico por un quinto. Pero aquí hay un problema sustancial, y es que aquí hay un 0. Y yo no puedo convertir un 0 en otro número multiplicando, porque si yo multiplico 0 por cualquier número, aquí me va a seguir dando ese mismo 0. Entonces, para conseguir el 1 acá, no podemos multiplicar toda la fila por un número. Tenemos entonces que mirar qué otras alternativas tenemos para conseguir el 1 de acá. Yo aquí quiero recalcar que la idea es que aquí me quede 1 sin alterar lo que ya hemos logrado. Es decir, que lo que vayamos a hacer no me vaya a desorganizar la primera columna, que la primera columna ya me quedó organizada. Entonces, en ese sentido, uno puede utilizar esta secuencia de pasos que estoy proponiendo acá. Como aquí hay un menos 2, yo puedo intercambiar la fila 2 con la fila 3, que eso no me altera en nada la primera columna. El menos 2 me queda acá, junto con toda la fila que se cambie. Y luego a este menos 2 sí lo puedo multiplicar por menos 1/2. Y menos 2 por menos 1/2 me da 1. Este se convierte en 1
y todo lo demás en esa fila queda multiplicado por menos 1/2. ¿Sí vieron sí vieron como ese truquito? Sí, señor. Ese truco acá fue necesario porque no había otra forma de convertir este 0 en un 1. Vuelvo y repito, si aquí hubiera habido un 5, pues la forma más fácil era multiplicar todo por 1/5. Pero como aquí hay un 0, nos toca mirar si un intercambio me permite poner ese 1 en esta posición. Alguien podría decirme, ¿y por qué intercambiamos la segunda fila con la tercera y no intercambiamos más bien la primera fila con la segunda? La razón es relativamente evidente. Si yo cambio la primera fila con la segunda, se me daña la organización que ya tenía acá. Porque entonces este pivote ya no me queda aquí arriba, sino me queda aquí abajo. Y entonces en ese sentido, que aquí me quede un 1, me va a desorganizar totalmente la forma escalonada. Por eso el intercambio tiene que hacerse con una fila inferior, para que al hacer el cambio no me dañe lo que yo ya había organizado en la primera columna. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Quiero que noten entonces que no siempre es la misma secuencia de operaciones elementales, que de alguna manera la estrategia general siempre es la misma, eso de ir buscando el pivote e ir eliminando, pero que en algunos casos va a funcionar cierta operación elemental, en otros casos va a funcionar otra operación elemental. Aquí ustedes tienen que ser como hábiles en identificar cuál es la mejor forma de ir generando ese escalonamiento en una situación específica. En este caso, lo más conveniente era hacer este intercambio y multiplicar por menos 1/2. Y vamos acá. ¿Qué me falta para llegar a la forma escalonada en este momento? Me faltaría eliminar este 2, que lo puedo hacer multiplicando la segunda fila por menos 2 y multiplicando la segunda fila por menos 2 y sumándosela a la primera. Eso me cancela y me elimina este de acá. Y posteriormente, lo que vendría sería convertir este 11 en un 1, dividiendo o multiplicando por un onceavo y empezando a eliminar los dos números que me queden acá. Ese proceso no lo quiero detallar yo. Quiero que ustedes, y no en este mismo momento, sino que eventualmente cuando tengan un tiempo libre, hagan en detalle este proceso de escalonamiento que me lleva desde acá hasta acá. Como les digo, lo que me falta es primero convertir este en 0, háganlo en ese orden. Primero terminen de arreglar la segunda columna y luego la tercera columna ponen el pivote acá y eliminan todo lo demás. Quiero que ustedes mismos hagan ese proceso para que ustedes mismos se acostumbren a hacer las operaciones y deberían llegar a esta forma escalonada. Es decir, esta debería ser la respuesta final de ese ejercicio. Entonces, yo quisiera que ustedes, en algún tiempo libre, si gustan, con tranquilidad, hagan estos pasos que van desde aquí hasta aquí y que verifiquen que efectivamente el resultado final corresponde a este sistema escalonado reducido.
Como en este caso, nuevamente, las columnas tienen todas pivote, es decir, que me queda escalonado de esta forma, estos números de la derecha son la solución de este correspondiente sistema. También pueden verificarlo sobre el correspondiente sistema. Pero yo quisiera que ustedes hicieran ese ejercicio de llegar hasta aquí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Pregunten. Pregunten lo que consideren pertinente. ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, es que tengo una duda en el menos Dime. 2 F1 más F3 en Sí. la Dime. columna en la que nos dio abajo el menos 2. Sí. Pues ¿No estoy sabes de perdido dónde sale este porque... menos 2? Míralo. Sí, a ver. Menos 2 por 2 da menos 4, porque es la primera fila, ¿no? Menos 2 por 2 da menos 4. Y menos 4 más 2, porque estoy sumando en la tercera fila, da menos 2. ¿Sí? Sí, no, es que pensé que estábamos haciendo con la fila 2 más la fila 3. O sea, No, estábamos mira multiplicando 2 cuidadosamente. por el... Sí, mira la simbología que uso. Menos 2 por la fila 1. Es con la fila 1 porque aquí estoy utilizando este pivote y este pivote está en la primera fila. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, señor. Quiero cerrar con un ejemplo raro, con un ejemplo que tal vez los va a alterar un poco. Profe, lo que pasa Dime. es que, digamos que en ese paso donde usted le suma a la fila 3, le resta 2 veces F1 o le suma menos 2 F1, Sí. yo, digamos que creo que hice otro paso, pero sí ya, digamos, se llega al resultado. ¿Qué paso hiciste? Por curiosidad. Estoy revisando, pero bueno, pero ahorita la reviso, pero de todas maneras yo sí, o sea, ya llegué, digamos, a la parte final. Ahí donde quedó. Pues lo que les digo, Yo que lo hice ustedes al usan revés. otra operación elemental y les llega a la forma escalonada, siempre y cuando sea operación elemental. Yo hice al revés, primero multipliqué por menos un medio F2, no, pero es el mismo procedimiento. Y luego sí hice la operación de arriba que menos 2 F1 más F3. Ah, no, menos 2 F2 más F1. Sí, o sea, yo hice los procedimientos y llegué. Tengo que mirar entonces dónde si cambié en algún lado. Pues Porque hasta ahí, no, o sea, sin poder verlo, no sabría decirte. Pues digamos que por lo menos yo tengo ahí 1, 2 menos 1, 15. Sí. Espere, es que me ubico 0. Pero de F2 pasé a F3. No, yo tengo abajo F2, pasé a F3. Me quedó 1, 2, menos 1, 15, que es abajo. Ah, no, sí, ahí está, no es el mismo procedimiento. 0 menos 2, 6, menos 20, 0, 0. En el de abajo, profe. Sí, 0, acá. 0, 11, 25 multiplicó por menos un medio de F2. Sí. Ah, es que como ya lo hice completo, pensé que era diferente. No, me parece que ya tengo todos los demás y ahí es donde está la diferencia. Sí, digamos, sí, ahí cuando multipliqué por menos un medio de F2, sí. me quedó 1, 2 menos 1, que es el que usted tiene, y luego a F1 le resté 2 F2. Y bueno, y ahí continúo, después F3 lo divido entre 11, y después hago una suma para F1 y F2, y sí llego al resultado. Ah, maravilloso, maravilloso. Pero siento que estamos haciendo lo mismo. Sí, Siento que no fue diferente. Tal Sí, vez sí. en un orden distinto, pero siento que hicimos lo mismo. Sí, señor.
Es Eso el es lo que mismo. importa. Es el mismo. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Quieres apagar el micrófono, Jorge? Qué pena contigo. Ya lo apagué, profe. Y ahora sí lo apagaste. Dayerlis, ¿me vas a decir algo? No, profe, ya no, gracias. Listo, pues. Bien. Les estaba diciendo que quiero cerrar con un ejemplo raro. Y quiero cerrar con él porque lo vamos a mirar, lo voy a como describir y quiero que ustedes como que lo piensen posteriormente, porque a veces no es como tan inmediato captar casos que no corresponden a los casos que hemos discutido hasta ahora. No es que vaya a utilizar otras operaciones, no es que vaya a hacer nada distinto, lo que pasa es que el resultado me va a dar diferente. Dime, Alexis. Profe, digamos que yo veo, digamos que las ecuaciones, si hablamos de un sistema de, bueno, esto es 3×3, estamos hablando de un x1, x2, x3, pero si Sí. habláramos de un sistema 2×2, un x1 y un x2, lo vería como una recta, ¿sí? Sí, Pues hablando del plano cartesiano y pasándolo a la geometría. sí. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con llegar a esta solución? ¿Es el punto de encuentro entre las dos rectas, hablando geométricamente? Efectivamente, pero es que esas aplicaciones quería verlas después de que tuviéramos ya todo solucionado. Pero sí, si lo vemos geométricamente, yo tengo dos rectas en un sistema de 2×2, lo que encuentro es la intersección entre esas dos rectas. Sí, efectivamente sí. Pero es que las aplicaciones quiero verlas después de mostrar los métodos de solución, que eso sería una aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales. Pero tienes toda la razón, John Alexis. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Y me fui 2×2 porque no imaginaba, digamos, que un punto de encuentro en R3 ya, pero pues me imagino Es que que lo entonces mismo. en 3×3 es diferente, porque no son rectas. Eso lo vamos a ver, pero esa aplicación sí la vamos a ver como al final del semestre, porque en Ah, ok, 3×3 no son rectas, sino son planos en el espacio cartesiano. Entonces ahí tiene una estructura geométrica distinta, pero bueno, no quiero como adelantarme tanto, porque eso lo vamos a ver, pero ya un poquitico después. Pero en 3×3 no son rectas, sino que son planos en el espacio. ¿Listo, Alexis? Profe, una pregunta. O sea, Dime. me quedo con la duda. Si estamos hablando de 3×3, si estaríamos hablando del Ok, profe, espacio, muchas gracias. Sí. me quedo la duda, digamos, si cada ecuación representa una recta, ¿cómo No. sería, digamos, o No, cada mira. ecuación de 3×3 representa algo diferente a una recta? Eso es es precisamente lo que te estaba diciendo. En 2×2, cada ecuación representa una recta, pero en 3×3, cada ecuación lo que representa es un plano en el espacio cartesiano. En 3×3, cada ecuación representa un plano, no una recta. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí cambia totalmente la estructura geométrica. Pues digamos que sí, pero no, porque, o sea, no me queda como tan claro, porque si hablamos de estaríamos hablando de X, Y, Z, ¿cierto? Sí. Dice que serían planos. Yo tengo claro, o sea, tengo entendido que un plano se representa, digamos, tiene dos dimensiones. Sí. Y si aquí, digamos que estamos hablando acá solamente X, Y, Z, y todas Sí. son lineales, ¿cómo tendría dos dimensiones? No, pues no. O sea, cuando yo trabajo en ecuaciones de 2×2, date cuenta que cada ecuación es una recta, que es un objeto unidimensional dentro del plano cartesiano. Cuando yo tengo ecuaciones de 3×3 o ecuaciones de 3 variables, yo tengo un plano que es un objeto bidimensional, pero en el espacio cartesiano. Cuando yo pienso en un plano, yo pienso como en una especie como de techo, por decirlo de alguna forma. Eso es un objeto que por más que tenga él dos dimensiones, vive en un mundo tridimensional. Por eso es que tiene
3 variables, la ecuación de un plano, y 2 variables, la ecuación de una recta. Vale, gracias, profe. Listo, pues. Quiero irme, pero todo eso, miren, todo eso lo voy a mirar con mucho más detalle posteriormente, porque precisamente el último tema de este curso es rectas y planos. Y ahí vamos a analizar con cuidado lo que es un plano. Si quieren, vamos a mirar en el espacio cartesiano cómo funciona eso. Pero digamos que mi manera de explicarlo en este momento es como te lo acabo de mencionar. Pero eso lo vamos a mirar con más detalle eventualmente. Quiero mirar este ejemplo y quiero mirar lo que pasa aquí. Entonces, quiero que todos leamos esto que tengo en pantalla y que me digan si es claro las operaciones que estoy mostrando ahí. Este es el sistema que a mí me dan. Esta es su representación matricial. Y con estas operaciones, como aquí ya tengo uno, aquí ya me queda el pivote, aquí ya me queda el pivote, entonces lo que hago es eliminar los otros dos. Y para eliminar los otros dos, pues multiplico la primera fila por -2 y se la sumo a la segunda fila. Y para eliminar este 3, multiplico la primera fila por -3 y se la sumo a la tercera fila. Y esto es lo que me quedaría. Miren cuidadosamente, hagan ustedes sus cuentas y me dicen si efectivamente está bien desarrollado hasta este momento. Sí, profe, ahí está bien la operación. Listo, pues. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Tengo una pregunta frente a la forma, digamos, de los dos paréntesis. Pues digamos que yo lo estaba planteando diferente, colocaba, ¿eso afecta en algo que uno lo plantee diferente? Me explico. Yo simplemente cojo -2F1 más F2 y debajito -3F1 más F3. O No, debe no ir hay ningún en los problema. dos paréntesis seguido. No, porque es que no encontré otra forma de escribirlo en Word. Ese fue mi problema. Listo. No pude en Word poner este debajo de este. Y créeme que lo intenté de todas las formas y no pude. Listo, vale, profe. Pero Pregunto. lo que trato de mostrar es que son dos operaciones seguidas en un solo tablero. Listo. Pero sí, el problema es mío porque no pude. Ignorancia Listo, mía. vale. De pronto, pues no sé si le sirva de pronto allá en insertar, profe. De pronto. Pero bueno, pero eso miremoslo después, si te Sí, parece. ahí hay ¿Listo? una Porque opción. quiero cerrar este ejemplito. Listo. Pero sí. O sea, lo escribo así, me parece que no hace daño escribirlo de esa manera, porque indica una secuencia de dos operaciones pegadas. Listo. Pero sí. Comúnmente los libros lo escriben uno encima del otro. Eso sí. ¿Listo? Después miro a ver si se me ocurre cómo puedo, con esa herramienta insertar que tú me dices, simplificar la escritura. Muchas gracias. Gracias, profe. No, ni más faltaba. Es que quiero llegar acá porque aquí se presenta una situación que no se había presentado en los ejemplos anteriores. Una vez yo arreglo la primera columna, que eso fue lo que hice acá, yo debería buscar el pivote en la siguiente columna. Y debería buscarlo acá, para que me quedara el escalonamiento. Es mejor dicho, es lo que yo
quisiera en esta posición, porque es, digamos, que la manera como lo hemos manejado hasta ahora. Pero si ustedes miran cuidadosamente, este 0, yo no tengo forma de convertirlo en 1 con ninguna operación elemental. En el ejemplo pasado, lo arreglamos intercambiando filas. Pero es que si yo aquí intercambio la segunda con la tercera, pues me sigue quedando 0, porque aquí también hay un 0, y ese tampoco lo puedo convertir en 1. Y si intercambio la primera con la segunda, pues daño lo que ya había logrado en la primera columna. En este ejemplo, yo no puedo poner el pivote acá. No puedo. No hay forma porque debajo de él solo hay ceros y arriba de él no puedo jugar con eso porque daño la columna que ya había arreglado. Entonces, en este caso, no puedo poner el pivote aquí. ¿Eso significa que no puedo aplicar Gauss-Jordan? No, no significa eso. Porque es que en la forma esponada reducida, nunca me dijeron que el 1 obligatoriamente tuviera que estar acá. Lo que me dice Gauss-Jordan es que en la medida de lo posible, tratemos de poner el 1 en esta posición, para que me quede la escalerita chévere que me ha venido quedando siempre. Pero si no se puede, pues yo debo recordar que lo que es realmente importante es que el pivote quede a la derecha del pivote de arriba. Y cuando yo digo a la derecha, si no se puede acá, pues entonces lo pongo acá. Y en este caso, entonces aquí no puedo poner pivote, el pivote lo pongo en la tercera columna. Y entonces lo que hago es convertir este 2 en un 1, multiplicando la segunda fila por un medio. Y luego hago el pivoteo en la tercera columna para quitar este 3 y quitar este 2. Y el sistema me queda de esta forma. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Miren, yo quiero aquí ser, y con esto ya casi voy a cerrar, quiero como mirar este ejemplito y dejar como las preguntas. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, yo quiero subir a Moodle la primera actividad de evaluación. Voy a darles bastante tiempo, voy a darles por lo menos una semana, que es escalonar esos sistemas, escalonar unos sistemas que propongo ahí. La mejor forma es hacer esto. Actividad evaluativa, editar. Profe, ¿cómo podemos entregarte eso? ¿Lo hacemos en una hoja y lo subimos en PDF o...? Sí, lo suben en PDF al Moodle, que el Moodle tiene una opción ahí para hacer eso. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos en Word y lo pasamos a PDF o en Háganlo hojas a mano, blancas? háganlo a mano, le toman foto y me lo suben, ya sea en formato de foto o en formato PDF. Pero háganlo a mano, porque es que en Word les puede ser como un poquitico pesado, pensaría yo. Entonces yo prefiero que lo hagan a mano. ¿Listo? Profe, digamos, me quedo con esa solución. No sé, ¿qué podría uno concluir? Por lo menos, no sé, yo deduzco lo siguiente. X más 2y igual a 10 en la primera ecuación. Bueno, x más y no, x1 más x2, perdón, x1 más 2x2 igual a 10. En la segunda quedaría x3 igual a 0
y en la tercera quedaría, no sé, 0x1 0 más 0x2 más 0x3 igual a 3. ¿Qué puede uno concluir ahí? ¿Que no tiene solución? Sí, efectivamente. Pero eso lo quiero discutir en detalle la próxima clase. O sea, hoy quiero que nos centremos en el escalonamiento y la actividad que les estoy proponiendo, que la acabo de subir a Moodle, ahí dice actividad evaluativa. Bueno, dice número 2, pero en su caso es la primera actividad evaluativa, grupo 4 y grupo 21, porque es la misma actividad para los dos grupos. El ejercicio que quiero que hagan es simplemente escalonar. Es decir, el proceso de Gauss-Jordan que hemos hecho hasta ahora. El análisis de la solución de los sistemas lo quiero mirar en detalle la próxima clase. Ahí les voy a decir, miren, cuando el sistema queda así, significa que tiene solución o que no la tiene o que tiene tantas soluciones. Pero eso quiero mirarlo en detalle la clase del miércoles. Pero para que eso funcione bien, esta parte del escalonamiento tiene que quedar impecable. Porque si no escalonan bien, no van a obtener la solución de manera precisa. Pero quiero puntualizar algo con este ejemplo. Lo primero, no siempre nos va a quedar así, que es como lo que a uno le gustaría. Hay veces que queda de otra forma. Lo importante es que quede en la forma escalonada reducida. Por eso yo insistí tanto con esa definición. Porque uno se da cuenta que esto acabó acá cuando uno observa que esto está en la forma escalonada reducida. Miren que esto cumple con todas las 4 propiedades. El primer elemento distinto de 0 es 1. El pivote está a la derecha del de arriba. La fila de ceros está completamente abajo, no está intercalada. Y donde hay pivote, excepto el pivote, todo lo demás es 0. Es decir, no siempre vamos a llegar acá. No siempre va a quedar de esta forma. En varios sistemas va a quedar en otras formas escalonadas reducidas. Lo que corresponde a la solución en este caso, como bien mencionaba, creo que era Jorge. Si era Jorge, ¿cierto? Lazo. ¿Si era Jorge Lazo o estoy equivocado? Sí, señor. Como bien mencionaba Jorge Lazo, cambia con respecto a lo que pasaba antes. Cuando esto pasa, estas son las soluciones, lo de la derecha. Cuando pasa algo diferente, la manera de interpretar las soluciones es de manera diferente. Y eso vamos a discutirlo en detalle la próxima clase. Decirles, miren, cuando la forma escalonada queda así o queda así, la solución es esta o la solución es aquella. Pero lo que me importa hoy, en este momento, antes de cerrar, es que les quede claro este proceso de escalonamiento y que les quede claro por qué terminamos aquí. Tal vez para Andrés no sea completamente claro, Andrés Pertús, porque ahí entra un concepto que ya habíamos visto, que era el de sistema escalonado reducido, pero cuando te adelantes, posiblemente adquiera sentido el por qué, en este caso, esta sería la finalización del proceso de Gauss-Jordan. Pero sí estamos de acuerdo en el proceso que realicé. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Dime. Sí, profe, pero yo tengo una consulta. Dime. Estoy revisando la actividad evaluativa que su merced subió Sí. y logro ver que hay unos valores que no hay nada. ¿Eso los tomo como ceros en el momento de realizar la actividad? Efectivamente. O sea, cuando hay como huecos, es como si hubiera un 0 en los coeficientes. Entonces, le metes el 0 ahí. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, creo que no habíamos visto ejemplos con huequitos, pero cuando falta algo, eso se llena con un 0. Siempre.
porque es como si hubiera un 0 multiplicando la variable. Igual váyanlo mirando. El plazo inicial es para de hoy en 8, pero pues igual lo vamos mirando y si van necesitando más tiempo, pues yo no tengo ningún problema en extenderlo un poquito más. Pero váyanlo mirando, van mirando qué dudas se van quedando, qué problemas van teniendo y me van comentando, ya sea en clase o ya sea en tutoría, y vamos tratando de clarificar. Porque créanme, aquí lo clave es el escalonamiento. Si el escalonamiento les queda bien, lo demás es mucho más sencillo. El núcleo de todo esto es el método de Gauss-Jordan, que es lo que les he presentado el día de hoy. ¿Sí estamos bien todos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Profe, Dime. de pronto, pues, no sé, yo pienso para una matriz más grande, de pronto de 5 por 5. No hay manera de que antes de yo empezar a utilizar Gauss-Jordan pueda tener una noción de si tiene o no tiene solución la matriz, No. de alguna manera. No, si el sistema es muy complicado, o sea, si tiene muchos números, no. No, te toca hacer Gauss-Jordan para determinar la solución. Sí, o sea, cuando es un sistema de 5 por 5 y tiene, o sea, como que está lleno de números y números diferentes, negativos, positivos y eso, a priori, no hay forma. Cuando veamos determinantes de matrices, que eso es un tema que veremos después, pero que también operativamente es complicado, ahí posiblemente encontremos un criterio. Pero por el momento, así de primerazo, sin meterle escalonamiento, no vería cómo. Toca hacer Gauss-Jordan para ver cuáles son las soluciones, si tiene o no tiene. ¿Listo, Alexis? Ok, profe, gracias. Listo, pues. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no la hay... Profe, qué pena. ¿A qué hora es la tutoría? ¿A qué hora sería? Las tutorías son... ¿Alguien puede recordarme el enlace de la tutoría? Es que aquí voy a copiar. Espérame a ver. Ustedes recibieron el correo, ¿cierto? Los demás, es que ese lo envían. Esto que estoy pegando aquí en el chat es el enlace de la tutoría. Las tutorías son simplemente ¿A qué para hora es? resolución de dudas. Dime. ¿A qué hora es, profe? ¿O qué día Ya lo estoy es? escribiendo, ya lo estoy escribiendo. Las tutorías no son clases en el sentido estricto, sino que son espacios donde yo estoy allá para solucionar dudas. Si ves la información, ahí está en el chat. Sí, ¿Listo, gracias, Andrés? profe. No, ni más faltaba. Cualquier cosa igual me vas comunicando. ¿Listo, pues?